Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsula CENIT. El día de hoy nos encontramos con Sergio Esteban Rodríguez Herrera, estudiante de cuarto año de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien nos hablará sobre los derechos humanos. Esteban, un gusto que estés con nosotros y que hayas tomado el tiempo para platicar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Contrario. Platícanos ya de lleno, ¿qué son los derechos humanos? Mira, creo que para poder llegar al concepto de derechos humanos, primero hay que conocer un poquito de la historia. Entonces, todo empezó más o menos 500 años antes de Cristo, donde Ciro, un emperador, creó un cilindro en el cual empezó a darle derechos a los ciudadanos como tales. Los principales derechos que empezó a dar fueron, digamos, a los esclavos empezar a exonerarlos de la esclavitud. Luego, poder avanzar hasta el tiempo de Roma, en el cual se reconocían los derechos naturales, el derecho natural como tal. Se dividía que todas las personas teníamos, por el simple hecho de ser personas, unos derechos. Como tales, pues poder vivir principalmente, tener, aunque sea nosotros tenemos derecho a procrear, tener derecho a tener una familia, pues estar allí, o sea, al final de cuentas existes y es lo importante reconocer. Con el tiempo van evolucionando la sociedad, podemos llegar que llega la reforma en Europa, podemos ver que hay el, ¿cómo se llama? La reforma y entonces llegan los ilustrados. Entonces podemos ver, inicia la Revolución Francesa, inicia la independencia de Estados Unidos. Entonces con eso principalmente se trata de reconocer más derechos, porque recordemos que vivían en un tiempo de gobierno en el cual los reyes gobernaban y ellos eran completamente autoritarios, pero hasta que un cierto grupo de personas en Estados Unidos específicamente quisieron independizarse y cambiar todo esto. Dejar de pagar impuestos altísimos, dejar de que se les trate menores solamente por no nacer en Inglaterra. Entonces, después de eso, realmente inicia la Revolución Francesa, en la cual, pues también fue eso, toda la población, una desigualdad absoluta, los ricos comiendo 4 o 5 veces al día, todos los días de fiesta, mientras que, pues, los pobres muriendo de hambre. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, pero no podemos dejar de pensar cómo para llegar a este concepto han pasado millones de vidas, millones de personas que han sufrido. Entonces, para que en un momento en la historia un ser llamado Hitler se volviera loco y también terminara con la mitad de la vida de los judíos, entonces es muy importante tener todo eso en cuenta. Y tuvo que pasar eso, que un tipo loco en Alemania tuvo que matar a la mitad de la población judía en el mundo para que todos los países se unieran y dijeran, ¿saben qué? Tomando en cuenta todo lo que hemos visto en la historia, derechos naturales, derechos de los ciudadanos, todo, hay que unirnos y hay que crear algo que son los derechos humanos. Y así es como la ONU lo hizo a mediados del siglo XX principalmente. Entonces, con todo esto lo que quiero dar a entender es cómo ha pasado el tiempo y cómo es muy importante llegar a este punto. Los derechos humanos, ¿qué son? Primero tenemos que analizar qué es derechos. O sea, la RAE nos dice que los derechos, la Real Academia de Lengua Española, que son las facultades que nos dan a ti y a mí, que se establecen en la ley o que son autorizadas por una autoridad. Y los humanos somos tú y yo, personas. Entonces, se puede entender que es la facultad que nos da a nosotros para ejercer algo a nuestro favor. Por el simple hecho de existir, de ser humanos, exactamente. Y hay diferentes tipos de derechos humanos, o sea, como tal derecho a la propiedad, tú eres dueño de tu ropa y nadie más te la puede venir a quitar. Tú eres dueño de tu pensamiento, como en este medio de comunicación tú tienes derecho a expresarte, a desarrollarte, a decir lo que tú opines y quieras.
y nadie te lo puede venir a callar a menos que afectes a terceros. Y el derecho a la vida principalmente. Bueno. ¿Cuáles serían las principales violaciones a estos? Fíjate, México tiene un caso muy particular. A lo largo de la historia ha habido un fenómeno muy dado que es la desaparición forzada. Entonces, en realidad, nuestro caso más importante internacionalmente es el caso Ravilla Pacheco, en el cual un joven en un retén militar lo detienen. Se dice que llegó a una base militar y que jamás lo volvieron a ver. Entonces, este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al final de cuentas fue condenatorio para México porque, pues, con todo el desastre que hubo, porque esto fue en tiempos del 68, en esa época que se le llamaba como la Guerra Sucia, aunque México estuviera en una crisis más o menos de derechos sociales, o de violaciones y todo eso, el país como tal, o nuestro gobierno como tal, no tiene el derecho de, pues principalmente, desaparecerte. Y eso es muy importante y es algo que se quedó en trascendencia histórica para todo Latinoamérica porque fue la Corte Interamericana. Y pues también tomando en cuenta, quien resuelve y quien ve más casos sobre las violaciones de derechos humanos es que México tiene una institución jurisdiccional que se encarga, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego hay instituciones que te pueden dar apoyo y asesoría jurídica, como es la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos. O hay otros grupos que son pro prevención, que sería como Amnistía Internacional y todos ellos, que lo único que quieren pues es que los derechos humanos sean una realidad. La Suprema Corte trata de brindarte el apoyo. ¿Por qué? Porque sus jueces están completamente capacitados, magistrados están completamente capacitados, y qué decir los ministros, que son la autoridad superior de la Suprema Corte, para resolver en pro de los derechos humanos. ¿Qué otro tipo de violaciones pueden ser? Hay una que también muy sonada, que es el derecho al debido proceso. Fíjate, hay algo muy intenso. La mayoría de los amparos que llegan a la Suprema Corte van a ser sobre debido proceso. ¿Por qué? Porque este es un principio jurídico, además de que está en la Constitución, que es de que pues tú tienes derecho al debido proceso. Esto quiere decir que pues tiene que seguir el proceso en tiempo, forma. Nuestro sistema jurídico es formalista. Esto quiere decir que tiene su proceso y su método. Y no puedes pasarte de este método, no puedes hacer las cosas si no están como el método lo establece. El método es el código de procedimientos, ya sea en caso civil, en caso penal, en caso familiar. Entonces tú no puedes salirte de ese código de procedimientos. Es por eso que la violación al debido proceso es eso. No se llevaron los tiempos adecuados para que tú presentaras una prueba, se te negó en el tiempo adecuado, no te recibieron un amparo solamente porque no llevabas las originales, aunque llevabas las copias certificadas cotejadas o cosas así. Son pequeños detalles que pues van resultando en el proceso. ¿Cómo ha evolucionado en México el tema de los derechos humanos? Eso es una pregunta muy importante, fíjate. En el 2011 hubo una reforma que es la más importante que ha habido en todo el país sobre derechos humanos. ¿Cuál fue esta reforma? ¿O de qué trataba principalmente? Pues trataba de que todas las instituciones reconocieran a los derechos humanos como tal, firmados en tratados internacionales, que tú y yo sabemos que nuestro presidente y nuestro Congreso ha avalado cientos de tratados en pro de la protección de los derechos humanos. Entonces, esto es un arma jurídica para todos los abogados, para todas las personas, para poder decir, ¿sabes qué? Me están violentando mi derecho a la educación, me están violentando mi derecho a la vida, me están violentando mi derecho al trabajo, ¿sabes? Y con esto, pues, poder defenderte, poder decir, alto, o sea, soy un ciudadano, vivo en este país, pago impuestos,
quiero que se me haga justicia, porque al final de cuentas los derechos humanos es eso, la igualdad de todos, porque también se toman temas de equidad de género, y que cada quien tenga justicia, que la justicia en el concepto ambiguo podemos decir que es dar a cada quien lo que le corresponde. Serían las garantías que tendríamos como seres, como personas, y que obtenemos al nacer. Sí, pero fíjate, porque las garantías ya estaban estipuladas en la Constitución. Las garantías son esa primera parte de la Constitución, que tienes derecho al libre tránsito, tienes derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociarte, pero son los derechos, las garantías se establecen como los derechos ya en instituciones que ya son aplicables. Pero al final de cuentas lo que importa es que esto se pase del papel, de la Constitución, de los tratados internacionales a la vida, para que todos nosotros vivamos con seguridad, vivamos con educación, tengamos salud pública, tengamos trabajo y más que nada estemos con nuestra familia y estemos contentos y felices. Muy bien. Esteban, ¿algo más que quieras agregar? ¿Un mensaje que le quieras dar a todas las personas que nos están viendo? Fíjate que cuando fue el momento en el cual se estaba discutiendo en las Naciones Unidas los derechos humanos, esto fue a cargo de Eleanor Roosevelt, la primera dama del presidente de Estados Unidos. Entonces, ella dijo algo muy importante: los derechos humanos los vemos nosotros en la calle. Al final de cuentas, aunque esté el ordenamiento jurídico, tú y yo los vamos a ver en la casa, en la calle, porque ahí es donde nos vamos a sentir seguros. Ahí es donde nos vamos a sentir con la libertad de pensar, decir y hacer lo que nosotros queramos, pero al final de cuentas, aunque que no violentemos a nadie. Pero de eso se trata, llevarlos del papel a la realidad. Muchas gracias, Esteban, por el tiempo para platicar aquí con nosotros. Mucho gusto, cualquier otro día que me inviten estaré muy agradecido. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo para la realización a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán, al Consejo Nacional de Ciencia a través de FORDECIT y a todos ustedes que nos están viendo. Los esperamos en la siguiente cápsula CENIT. Hasta la próxima. Gracias.